exponer el derecho de petición, que es otro mecanismo de defensa de nuestros derechos. Primero vamos a hacer como un breve esbozo de qué es un derecho de petición y cómo está explicado pues, en la Constitución, cómo está contemplado. El derecho de petición es un derecho que la Constitución Nacional, en su artículo 23, ha concedido a los ciudadanos para que estos puedan presentar peticiones a las autoridades para que se les suministre información sobre situaciones de interés general o particular, siempre hacerlas de forma respetuosa. Textualmente, el artículo 23 de la Constitución dice: toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante las organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales. Hay un código que profundiza y especifica el contenido de un derecho de petición, y es el Código Contencioso Administrativo en su artículo número 5. Viene a desarrollar este principio constitucional en los siguientes términos: toda persona podrá hacer peticiones respetuosas a las autoridades verbalmente o por escrito a través de cualquier medio. Las escritas deberán contener por lo menos la designación de la autoridad a la que se dirigen, los nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante legal o apoderado, si es el caso con indicación del documento de identidad y la dirección. Es decir, el derecho de petición se puede presentar con apoderado, es decir, un abogado o un ciudadano común sin necesidad de tener a alguien apoderado para su petición. El objeto de la petición, es decir, las razones en las que se apoya. El objeto de la petición es el motivo pues, por el que él presenta el derecho de petición y las razones en las cuales se apoya. La relación de documentos que se acompañan, como las pruebas en los otros mecanismos, y la firma del peticionario cuando fuera el caso. Aquí hablamos de que si alguien presenta una petición verbal, el funcionario está obligado a recibirle la petición de forma verbal y expresada pues, de forma sucinta, es decir, resumida en un documento. Las autoridades podrán exigir en forma general que ciertas peticiones se presenten por escrito. Para algunos de estos casos podrán elaborar formularios para que los diligencien los interesados en todo lo que les sea aplicable y añadan las informaciones o aclaraciones pertinentes. A la petición escrita se podrá acompañar una copia que autenticada por el funcionario respectivo con anotación de la fecha de su presentación y el número de clase de los documentos anexos. Tendrá el mismo valor legal del original y se devolverá al interesado. Esta autenticación no causará derecho alguno a cargo del peticionario. Aquí hablamos del alcance del derecho de petición. Como lo aclara la profesora y vimos en clases pasadas, los particulares tenemos derecho de solicitar cierta información, hacer ciertas consultas, pero estamos limitados por, digamos, la confidencialidad de ciertos documentos. Hay documentos o información que no puede ser liberada a cualquier ciudadano. Siempre que no se trate de información que por ley no tenga el carácter reservado, caso en el cual no procede el derecho de petición. Aquí podemos ver los tipos de peticiones que podemos realizar en un derecho de petición, que son las quejas, los reclamos, las manifestaciones y las peticiones de información. Yo recuerdo la vez del compañero la clase pasada, entre queja y reclamo. Entonces aquí podemos ver que una queja se pone en conocimiento de las autoridades conductas irregulares de los funcionarios o particulares a quien se ha atribuido o adjudicado la prestación de un servicio público. Y el reclamo se da por la suspensión injustificada o la prestación deficiente de un servicio público cualquiera. Las manifestaciones hacen llegar a las autoridades la opinión del peticionario sobre cierta actuación administrativa. Y las peticiones de información, cuando se formulan las autoridades para que hay varias peticiones de información, den a conocer cómo se actúa en un caso concreto, permita el acceso a documentos públicos que tienen en su poder, expidan copias de documentos que reposen en una oficina pública, o las consultas cuando se presentan a las autoridades para que manifiesten su parecer sobre materias relacionadas con sus atribuciones. Aquí vemos los términos para dar respuesta. Esos son días hábiles, términos que disponen las autoridades para dar respuesta a los derechos de petición. Para contestar quejas y reclamos son 15 días, para contestar peticiones de información 10 días, y para consultas que son como más elaboradas, más especializadas, tienen un plazo de 30 días hábiles.
En el caso de que las autoridades no den respuesta a las peticiones solicitadas, los funcionarios responsables de dar respuesta pueden ser objeto de sanciones disciplinarias, pues incurren en causa de mala conducta. Además de eso, también vamos a ver más adelante que el derecho a petición, como es un derecho contemplado en la Constitución, se puede defender con la acción de tutela, en caso de que esos funcionarios pues incumplan y no den respuesta oportuna. La acción de tutela para proteger el derecho de petición. Cualquier ciudadano que considere que por acción u omisión de las autoridades o los particulares que presten un servicio público actúen o deban actuar en el desarrollo de funciones públicas, vulneren o amenacen el derecho constitucional de petición, pueden recurrir a la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de su derecho constitucional. Aquí podemos observar el modelo de un derecho de petición. Especificamos la ciudad y la fecha, señores, a quién va dirigida. En este campo ingresamos el nombre de la persona que está presentando el derecho de petición, en este caso pues nosotros, el ciudadano, con residencia en la ciudad X, en ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Nacional y en el artículo 5 del Código Contencioso Administrativo, me permito muy respetuosamente solicitar de esta entidad lo siguiente. En esta línea da la explicación para lo que va a solicitar. El objeto pues del derecho de petición, la consulta, el reclamo, la queja o la manifestación. Apoyo mi petición en las razones que paso a exponer aquí. Él expone sus razones a efectos de sustentar la solicitud efectuada, que me permito acompañar a los siguientes documentos. Estos serían los documentos de apoyo o digamos, como en otros casos, las pruebas que se anexan para basarse o realizar pues, el derecho de petición. Espero pronta resolución de la presente petición. Atentamente, aquí firma uno como peticionario, pone su cédula, la ciudad y, muy importante, agregar el campo de las notificaciones, donde quiero recibir las notificaciones. Recibiré respuesta en la ciudad tal, dirección tal, a este teléfono. Y por aquí tenemos un ejemplo de un derecho de petición. Que fue solicitado por el CEO de una página web muy conocida de gerencia, que se llama actualícese.com, en el cual manifiesta pues, su inconformidad respecto a unas tablas que se establecieron en un decreto para las tarifas que tienen los contadores públicos. Entonces, lo que dice el derecho de petición es, fundamentados en el derecho que nos da la Constitución de nuestro país, en su artículo 23, nos permitimos presentar al Consejo Técnico de la Contaduría Pública una solicitud de revisión de la tabla de tarifas para honorarios profesionales establecidas en la orientación profesional por ustedes, emitida el día 16 de junio de 2009. Aquí podemos ver la solicitud en base a qué criterios o a qué aspectos se realiza o qué quiere que se logre con el derecho de petición. Y aquí las razones en las que se fundamenta, que fueron comentarios pues, de usuarios de la página o contadores públicos que están en desacuerdo con las tarifas asignadas para su profesión, porque ellos consideran que deben ser considerados ciertos criterios adicionales a los que este comité de contaduría establece. Por ejemplo, alegan que sus tarifas deben ser establecidas respecto a la dificultad y la importancia de algunas revisiones que ellos hagan. No es lo mismo hacer una consulta o ciertos estados financieros en una pequeña empresa, una pymes, que en una gran empresa. Entonces ellos consideran que los ajustes aquí están mal hechos y deben ser mucho más específicos. Aquí podemos ver el nombre de la persona que realiza el derecho de petición, a dónde quiere recibir las notificaciones. Y aquí vamos a observar cuál es la respuesta que le da el Comité de Contaduría Pública. Pues aquí le responde, señor José Hernando Zuluaga, CEO de la página actualícese.com. Respuesta al derecho de petición. Respetado señor Zuluaga, en relación con el derecho de petición formulado por usted, cordialmente nos permitimos informarle que nos encontramos realizando los estudios para analizar su propuesta de escalabilidad de las tarifas profesionales. Una vez concluyamos tal estudio, acompañaremos nuestra respuesta con los demás tópicos e inquietudes planteadas por usted. Se da la oportunidad para expresarle a sí mismo que
que luego de la expedición de la ley 1314 del corriente año, está la ley bajo la cual se establecieron estas nuevas tarifas para el servicio de contaduría pública. Camilo, hay una aclaración ahí, esa ley 1314 la expidieron el 13 de julio de 2009 y lo que trata es de que es una ley que intervendrá la economía limitando la libertad económica pues, de todas las empresas. Tiene 17 artículos y como le digo, pues fue expedida en julio de 2009. Como decía, una vez concluyamos tal estudio, acompañaremos nuestra respuesta con los demás tópicos e inquietudes planteadas por usted. Se da la oportunidad para expresar a sí mismo que luego de la expedición de la ley 1314 del corriente año, este Consejo se encuentra realizando el análisis jurídico pertinente sobre sus competencias, en particular aquellas relacionadas con las respuestas a los derechos de petición. Cordial saludo de la persona que respondió el derecho de petición. Y eso es todo. Este es un mecanismo muy sencillo del que podemos hacer uso cuando nos sintamos inconformes o tengamos dudas ante cierta actuación administrativa. Eso es todo, muchachos. ¿Alguna pregunta, duda?